molécula se la puede utilizar para tales fines. Es así que la taxonomía va a estudiar la clasificación de los organismos, más bien de acuerdo a lo que la semejanza y las diferencias y diferentes de sus características, y para poder aplicar tales principios es lo que vamos a darle los nombres taxones o estirpes. A su vez se van a dividir o se van a agrupar en los géneros para formar las familias, órdenes, clases y divisiones. Entonces dentro, por ejemplo, se las suelen dividir en subespecies, variedades, y llegamos hasta lo más sencillo, que serían clones o cepas. Entonces, en ese último caso, una población de células genéticamente idénticas que parten de una sola cepa. Entonces, tradicionalmente se ha visto que la biodiversidad se han llegado a conocer dentro de unas 12.500.000 especies, pero sabemos que esto ha venido evolucionando desde hace 3.800 millones de años, pero desde el origen todos ellos parten de los microbios. O sea, esto nos está dando una idea de cuánta diversidad hay en este último, en los microbios. Por ejemplo, sabemos que hay 3 dominios en la vida y todos son exclusivamente procariota, y entonces lo que estamos viendo eh, es que 2 segundos. Entonces, a ver qué había que admitir. Entonces, estamos estábamos viendo que de estos 3 dominios hay alrededor de solamente entonces 2 son procariotas, y que se conocen aproximadamente 5.000 especies, pero muchas de esas especies entonces son conocidas más que nada en los eucariotas, pero hay mucho menos en las especies animales. Es decir, que desde que Van Lovenge descubre entonces la lupa, que antes de eso tenemos el reino a nivel vegetal, entonces aparecen las bacterias, hongos, algas, que sean como plantas, y los protozoarios como animales. Entonces llegan entonces los cambios necesarios fundamentales para diferenciar lo que sean los eucariotas de los procariotas. Es así que tenemos los macroorganismos, se desarrollan a partir de los microorganismos, como habíamos evolucionado, ya que estos fueron capaces de extenderse entonces la vida en la Tierra, creando nuevos hábitats en regiones insospechadas. Entonces, sabemos que esto fue relativamente reciente en cuanto a lo que es la evolución. Entonces, se sabe que hay poca diversidad entonces microbiana que conozca el hombre. Por lo tanto, lo que se logra es un potencial enorme para encontrar nuevos recursos que serían para la biotecnología. Es así que podemos ver que la diversidad de los organismos es tan grande que no hay definición simple entonces de especie que es aplicada a todos los grupos. Entonces esto hace que sea posible hacer una comparación significativa entre diversas especies de grupos distintos. Es decir, que la definición taxonómica de especie, en el caso de las levaduras y las bacterias, sabemos que es un grupo genéticamente aislado, en los cual tenemos que, para poder, es decir, de una especie, más del 70% del ADN debe hibridar entonces ADN y ADN, ¿sí? Entonces, en la especie biológica, entonces desarrollado por los zoologistas, las especies son sistemas de poblaciones en donde hay intercambio de genes entre estos sistemas que están limitados o previniendo el mecanismo que permitan entonces interactuar con otra especie. Entonces, es lo que se llama aislamiento reproductivo. Entonces, las especies filogenéticas sabemos que es un grupo monofilogenético que están integrados por conjuntos mucho más pequeños de organismos individuales, entonces donde hay un patrón parental.
Entonces, para estimar aproximadamente, en el caso de las algas, solo conocemos el 11%, en la bacteria el 0,1%, los hongos el 5%, los protozoarios el 40%, el virus el 1%, es decir, solo conocemos un 3% de lo que se considera aproximadamente que existe. La verdadera dimensión, entonces, la diversidad microbiana fue reconocida en las pasadas décadas con el desarrollo de los métodos moleculares, porque lo que se están buscando son moléculas que sean evolutivos, o sea, cronómetros evolutivos, moléculas que sean de distribución universal, homóloga en todas las que se estudie, que tengan una alineación apropiada a la secuencia y haya un índice de cambio lento. Estos pueden ser, por ejemplo, los citocromos, las ferredoxinas, las proteínas y los ARN. En el caso de los ARN ribosomal, es una molécula antigua, funcionalmente constante, distribuida universalmente, moderada, secuencias conservadas y un gran número de secuencias disponibles. Entonces, tenemos que la huella dactilar molecular está, por ejemplo, el ADRA, el RAPD, el tDNA, la secuencia de ARN ribosomal, el SSP o un perfil plasmídico también. Pero para la comunidad, no la individual, es FISH, DGGE, TRLFP y PCR en tiempo real. Entonces, acá el esquema únicamente lo que quiere ver o lo que quiere significar es que nosotros podemos ver para llegar hasta cepa utilizando sondas de ADN, por ejemplo, y la secuencia de DNA. Entonces acá arriba, vale, lo que podemos llegar a ver especies serían, por ejemplo, el PCR, el RAPD, entonces también pueden ser considerados. En cuanto a las moléculas de ribosomas, tenemos procariota y eucariota, las 50S, 30S y 60S y 40S, las subunidades. Entonces, si hablamos de los procariotas, están formados por una subunidad 5S, 16S y la 23S. Debemos tomar una molécula, entonces, no tan grande ni tan pequeña, entonces por eso en los procariotas se usa la del 16S, que son de unos 1500 nucleótidos aproximadamente. Este sería entonces el operón. Entonces tenemos que claro que el operón está formado por las moléculas del 5S, el tRNA, el 16S y este sería el 23S. Para hacer entonces una PCR, lo que nosotros vamos a llegar a ver una vez que se han purificado entonces el ADN que codifica para el N ribosomal y se ha amplificado, obtenemos los fragmentos que tienen aproximadamente el mismo tamaño y de esa manera lo que se hace es se logra clonar, por ejemplo, en algunos casos directamente, se hace directamente el secuenciamiento del 16S. Entonces, esta sería, si por ejemplo nosotros tenemos el 16S con diferentes cortes con enzima de restricción para que nos dieran un perfil, también se puede llegar a utilizar. Entonces, en el caso de los eucariotas tenemos el 5,8, el 18S y el 28S. Entonces, sería el operón, a diferencia del otro. Entonces, tenemos que acá tenemos el 18 en lugar del 16S, el que se utiliza. Para tener una idea de qué es lo que es un árbol filogenético, nos dan una distancia evolutiva que se basa en la diferencia, mientras que la parsimonia serían los mínimos cambios en la línea de un ancestro común. Entonces, la filogenia tentativa, entonces los eucariotas, está basada, por lo tanto, en la secuencia ribosomal y por comparación, es decir, yo tengo un banco de datos y de ahí yo puedo llegar a comparar. Entonces, para la diversidad, nosotros podemos tener los métodos convencionales y los métodos moleculares. En los convencionales se hace un screening por enriquecimiento, identificación y caracterización. Entonces, después tenemos los cultivos puros y evaluación y la optimización de la producción en los procesos. Mientras que en los métodos moleculares se hace la extracción de ADN, se hace una librería, una colección, se hace un screening, enriquecimiento y podemos tener las librerías metabólicas o con la expresión de algún tipo de enzimas.
Entonces, en el caso del secuenciamiento del ADN ribosomal, tenemos el ADN aislado, se hace la amplificación por los cebadores, se hace un gel, se determina que el tamaño sea adecuado y se hace el análisis de la secuencia. En los cultivos no individuales tenemos las comunidades microbianas, se aísla el ADN y al otro lado el microorganismo, y de ahí se pueden llevar a cabo diferentes técnicas con el ADN, el clonado, los cebados específicos y secuencia y el análisis de la misma, o también con ese ADN ribosomal podemos hacer DGG, FISH, entonces PCR en tiempo real. La idea es que una vez que tenemos el ADN, nosotros podemos ver entonces la distancia evolutiva que existan, por ejemplo, entre una cepa u otra, y de esa manera nosotros podemos clasificar al microorganismo incógnito. En el caso del PFGE, entonces, que es una electroforesis de gel en campos pulsantes, hacemos corte con diferentes enzimas de restricción y de esa manera podemos obtener un perfil y teniendo una base de datos de todos los perfiles, también nos permite la identificación molecular de esta manera del microorganismo incógnita. Entonces, en el caso del RAPD, utilizamos cebadores o primer que son más bien cortos, de aproximadamente 9 u 8, entonces pares de base que se van a pegar aleatoriamente en cualquier parte y de esa manera también vamos a obtener un perfil. Entonces, también teniendo entonces una biblioteca con todos los perfiles de RAPD, nosotros de esa manera también podemos llegar a identificar el microorganismo en cuestión, que es mucho más rápido y económico que el mandar a secuenciar. Pero esto es así a nivel de laboratorio, cuando tenemos entonces una base de datos más o menos interesante. Cuando digo interesante, grande, ¿no? Acá podemos ver entonces los perfiles, por ejemplo, estos dos primeros nos está indicando que son la misma cepa, por ejemplo. No así la tercera, en la calle 3 habría una pequeña diferencia, lo mismo que la 4. Vemos que hay perfiles diferentes con esto RAPD. También se pueden utilizar el polimorfismo de la conformación de las cadenas simples de ADN y de esta manera sabemos que cuando se produce el gel, la corrida, la hibridación y se pone la sonda, de esa manera también podemos tener un perfil para la observación de si estamos o no en presencia de una misma cepa, por ejemplo. En el caso de esta última se hace una digestión de ADN con enzima de restricción, se hace la desnaturalización para que me quede una cadena simple y de esa manera la electroforesis en poliacrilamida neutro se transfiere a una membrana de nylon y obviamente se hace la hibridación con fragmentos de ADN o bien ARN sintetizado sobre esa cadena como sonda. También la digestión, entonces, en gradiente de gel desnaturalizante, esto me va a permitir también tener una idea de el perfil que tenga. Entonces, es así como uno lo puede llegar a ver luego de tratamiento con alguna enzima de restricción. ¿Cuáles serían las aplicaciones del DGGE? Serían estudiar la diversidad de los microorganismos, comunidades complejas con el 16S, también las poblaciones con actividades metabólicas, o bien analizado por los productos de PCR en tiempo real, estudiar la distribución de estas poblaciones en tiempo real, el monitoreo en función del tiempo, o sea, con la distancia para ver si una población disminuye o aumenta, frente a que haya cambios ambientales por contaminación, clima o perturbación. Entonces, para ello hay que buscar un microorganismo indicador que sea específico y monitorear también, por ejemplo, la liberación de los microorganismos modificados o también aquellos que han presentado mutaciones de genes específicos. Y las ventajas, entonces, que es la secuencia individual de bandas, puede revelar, por ejemplo, las informaciones filogenéticas y análisis de hibridación de los perfiles con sonda específica del grupo. Pueden correr simultáneamente fragmentos patrones correspondientes a grupos específicos o un bandeo complejo puede reducirse utilizando primer específico. Las ventajas que tiene, entonces amplifica fragmentos
de genes funcionales que están presentes en grupos particularmente de bacterias. Análisis también simultáneo de diferentes tipos de muestras, porque ya se pueden hacer 2 geles con 30 calles cada uno, o sea, estamos haciendo en 2 condiciones diferentes. Se pueden identificar bandas si se cortan entonces simultáneamente en los patrones específicos, pero las desventajas: no se pueden hacer más de 500 pares de base, pueden existir la diferencia en gel porque puede variar pequeñas variación del buffer, entonces de la fuente, o todas las condiciones. Entonces también en cada caso hay que verificar las bandas en la posición. No es posible, por ejemplo, separar los fragmentos de DNA con cierta variación de la secuencia. Es decir, en una sola base no se puede separar. También se puede llegar a observar bandas dobles cuando hay bases balanceadas. Y de esta manera, estos llegan a dar una proporción cercana al 1%. También puede haber una micro heterogeneidad de secuencia, entonces, y por lo tanto llevar a una sobreestimación del número de las poblaciones, siendo que no hay variación. Y la limitación sería el manipuleo del número de las muestras y también el mantenimiento de las muestras, y también para la extracción entonces de los ADN de las bacterias, porque muchas veces los ácidos húmicos, los isopolisacáridos los impiden, y también la reacción de PCR pueden ser diferencial o preferencial. Entonces, en un acuerdo de la población, pueden dar la formación de heteroduples, que serían la renaturalización, los productos de PCR. Pero conclusión, entonces el DGG ofrece entonces una manera, una forma rápida de detección de poblaciones predominantes, permite unas amplificaciones y también detectan rápidamente las diferentes secuencias de los fragmentos amplificados por PCR. Entonces, de esta manera, para las diferentes etapas del DGG, es el DNA, la PCR, la amplificación del fragmento, corte con la enzima de restricción, y de esta manera tenemos el gel. Se pueden secuenciar algunas bandas y de esas maneras podemos diseñar algunas ondas como para poder colocarlo en un árbol filogenético. Esta es otra de las formas como nosotros los podemos observar. Entonces, teniendo estas corridas electroforéticas, me puede dar una idea de la magnitud de las poblaciones en las diferentes muestreos o en el tiempo también. También tenemos los TRFLP, que serían el polimorfismo de los fragmentos en terminales de restricción. Entonces acá en este caso utilizamos una PCR, hay enzimas de restricciones específicas, y para ello también debemos utilizar una de las moléculas que sería el ARN ribosomal, que sabemos que se encuentra en el 80% de las células. Hay un 15% de transferencia y un 5% del mensajero. Entonces, ¿cuál sería el aspecto de la microbiana de la biodiversidad? Entonces, es posible calcular la abundancia de un organismo no cultivable. La posibilidad entonces para realizar la genómica ambiental abre, por ejemplo, una perspectiva ambiental para determinar el potencial fisiológico entonces el microorganismo. Entonces, y de esa manera que sean los no cultivables. Pero las precauciones es lo que tenemos que tener en cuenta, es la heterogeneidad del ARN ribosomal, ya que debe ser por arriba del 5 al 6%, y los estudios apropiados también deben contribuir a la buena cantidad de esas secuencias que tengamos del RNA ribosómico, para que la calidad del muestreo entonces lleva a que podamos concluir eficientemente con la identificación. Entonces, por lo tanto, siempre deben ir acompañados por cultivos y también por experimentos de hibridación. Entonces, ¿por qué se busca la diversidad microbiana? Porque habíamos dicho que el límite entonces de la vida son estratégicas, porque son las que originalmente se inicia el proceso de la vida y la división.
y la diversificación, perdón. Entonces, también son los microorganismos los responsables de los ciclos biogeoquímicos y también es una fuente de biotecnología, los monitoreos para ver los cambios ambientales y también para la protección de los organismos superiores, para entender la ecología y también los principios de la evolución. Entonces, para determinar la biodiversidad, podemos hacer el análisis de la secuencia de los clones o la hibridación con sondas que son de taxones específicos. También podemos hacer un ARDRA, un DGGE, un TGF, un TRFLP que le acabamos de mencionar. Entonces, en el caso del TRFLP, son técnicas de cultivos independientes, se basa en la amplificación de marcador específico del ARN ribosomal 16S por PCR, entonces tiene límites de detección, la reproductibilidad, también hay cuestiones biológicas para tratar en la diversidad y también hay una predominancia de miembros y también hay que tener en cuenta la dinámica de la población. Entonces utilizamos cebadores específicos que tienen fluorescencia, entonces al producir la amplificación nosotros vamos a poder identificar entonces la fluorescencia y entonces cuando se produce la amplificación del ARN ribosomal 16S, lo que podemos llegar a ver va a ser un perfil como una huella dactilar. Podemos utilizar una enzima específica que es la SFO1 para el perfil y los procesos después que se han amplificado el PCR, por PCR el 16S, se hace la digestión con esta enzima que le mencionaba y de esa manera se pueden determinar en tiempo real el tamaño de los fragmentos y cuáles son las ventajas que tiene. Hace un electroferograma, que es el que tenemos acá al lado, que es como le mencionaba, una huella dactilar, y los picos, entonces, o la altura, en principio va a corresponder, o sea, a cuán intenso sea la fluorescencia, y esa me va a dar la abundancia del grupo de los organismos que está en cuestión. Entonces, ¿cuáles serían los pros y los contras que podemos llegar a tener nosotros? Es que hay una limitación en cuanto a la predisposición inherente a los fundamentos técnicos del PCR. Los datos que son generados van a depender de la elección de la enzima de restricción. Hay un grupo grande de organismos que pueden compartir el mismo tamaño terminal. Y el tamaño evidente puede diferenciar el tamaño real y va a variar con los análisis genéticos, pero es una técnica directa, es reproducible y altamente precisa, y los datos también pueden ser digitalizados. Entonces, de esa manera podemos hacer comparación y tener un banco de datos de huella mucho grande, entonces tenemos en tiempo real la identificación. También podemos tener identificación in situ, es decir, en colonia, esto se llama FISH. Entonces se utiliza esta fluorescencia empleando una sonda que hibrida específicamente en una secuencia complementaria de esas células intactas, pero se la aplica entonces para la identificación, de cuantificación de organismos cultivables o no, el monitoreo de las dinámicas de las poblaciones, el enriquecimiento que puede haber. También se puede utilizar comunidades microbianas que están dentro de los biofilms o de los lodos, identificación morfológica que están también relacionadas con el tipo de comunidades, pero podemos tener limitaciones respecto al ARN ribosomal blanco, que tengamos una baja señal de la célula, o por ejemplo también podemos tener ruido de fondo que se llaman autofluorescencia, se dan las cianobacterias, los tejidos vegetales, y también muchas veces uno tropieza con que no hay una permeabilidad de la sonda para atravesar específicamente células gram positivas o las arqueabacterias, por ejemplo. Entonces, ¿esto en qué consiste el paso? Hay una fijación de las muestras, se hace la hibridación, un lavado, se hace el montado y se puede hacer una visualización. Entonces, los pasos que mencionamos nos permite que tengamos estas características. Entonces, que debe tener el ARN ribosomal, debe ser una cadena simple, sabemos antigua, funciones constantes y de distribución universal. Entonces, ¿cómo podemos ver después de la fijación? En el caso de Leobacteria, vemos el colorante DAPI, cómo aparecerían en un microscopio. Es decir, este colorante se va a intercalar
dentro entonces de la molécula de ADN, y entonces de esa manera se puede llegar a observar, ¿sí? Entonces también vemos la fluorescencia por ejemplo, en cepas de Campylobacter, otra de la manera de poder observar. También podemos utilizar sonda de isótopos estables, entonces de esta manera tenemos, por ejemplo, un cDNA, como podría aparecer. Obviamente ¿qué se está haciendo? Sabemos que la PCR en tiempo real es un proceso que me permite la amplificación de los mismos, y de esta manera poder seguir, después de que ha pasado el umbral de la amplificación, la cantidad de ADN que se ha formado. Y entonces se permite conocer y registrar en todo momento la cinética de la reacción de la amplificación. Entonces los sistemas de detección que son utilizados por fluorescencia en las PCR de tiempo real pueden ser un colorante como el Cyber Green, entonces, o bien sondas específicas que están marcadas y son diseñadas especialmente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nosotros tenemos la PCR en tiempo real, tenemos que puede ser cuantitativa y cinética, la medición de la formación de un producto del PCR en un tiempo real requiere un fluorocromo y también sistema óptico de detección. Es decir, habíamos dicho que podemos utilizar el Cybergreen, que se intercala en la molécula de la doble cadena, o bien las sondas que están marcadas específicamente. Entonces tienen la fuente emisora y después tenemos, este es el fluorocromo y la fuente entonces silenciadora. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando, por ejemplo, se una, entonces genere la doble cadena, se va a producir la liberación y de esa manera el detector óptico entonces me va a indicar formación, amplificación, ¿sí? Entonces, tenemos los ciclos umbral, entonces, es decir, que para llegar a pasar ese ciclo umbral, es decir, que son los números de ciclos necesarios para detectar la fluorescencia, y son inversamente proporcional al ADN inicial o el molde. Entonces, la ventaja que tenemos, por ejemplo, en Cybergreen, que sería un agente intercalante, hay una optimización de las reacciones fácil, pero los inconvenientes es poco específico, hay que emplear condiciones de reacciones óptimas y se debe seleccionar cuidadosamente los cebadores para evitar la formación de dímeros, porque si se forman dímeros, ahí me va a dar un falso positivo, ¿sí? Entonces, también se deben utilizar polimerasa recombinantes que pueden modificar, que son las que solo van a funcionar. Entonces, cada fragmento va a tener un TM característico que va a depender sobre todo de la longitud y la composición de los bases, y esto me permite comprobar, aunque no siempre, con absoluta garantía, la especificidad de los fragmentos que son detectados por la PCR. Entonces, también tenemos la sonda de hibridación específica, que son sondas marcadas con dos tipos de fluorocromo, que hay un donador y un aceptor, como le habíamos mencionado, que es el segundo técnico, y de esta manera se van a utilizar como TACMAN, por ejemplo, son sondas Beacon o sondas FRIP, por ejemplo. Acá tenemos los diferentes tipos de marcadores que pueden llegar a tener, y estas sondas sabemos que van a tener el fluorocromo en el extremo 5' y el aceptor en el extremo 3'. Entonces, cuando se produce la unión de la doble cadena a la amplificación, como habíamos adelantado, se produce la liberación. Mientras la sonda esté intacta, no va a emitir ninguna señal porque está inhibida la fluorescencia, pero cuando se produce la polimerización, es decir, la doble cadena, se produce la liberación y ahí sí se puede observar la fluorescencia, como lo podemos ver en este paso. O también hay otros marcadores, no marcadores, sino otro tipo de sonda en la cual forma un loops. Entonces, en este caso de loop, como el emisor y el inhibidor están cerca, no van a emitir señal, sino que van a emitir señal cuando se desarme ese loop. Por ejemplo, lo podemos ver de esta manera, en la cual tenemos que ahí se produce la emisión, ¿sí?
Entonces, también podemos hacer otro tipo de identificación utilizando un MALDI-TOF o, por ejemplo, cromatografía líquida masa a masa, que sería otra técnica. Hay unas técnicas también que se pueden utilizar en el laboratorio, que serían con los geles de proteína y que sean coloreados con nitrato de plata. Y de esta manera, lo que podemos llegar también es a tener un perfil. Pero la técnica de MALDI-TOF es una técnica que utiliza un espectrómetro de masa que se ha incorporado en los laboratorios para una identificación rápida de la bacteria, y este maldito por ejemplo, se identifica adecuadamente hasta casi un 96% de los aeróbicos aislados y un 86% de los anaeróbicos estrictos, y por ejemplo los bacteroides están entre un 95 y 100, con respecto a las enterobacterias. La tasa, por ejemplo, de error es relativamente baja, es aproximadamente de 0,39 respecto a los métodos convencionales, que sería de un 10% aproximadamente. El costo-beneficio está asociado, es muy bajo, por lo tanto es una tecnología simple, precisa y también de menor costo que los métodos tradicionales, y con el tiempo también es reducido. Permite la identificación mediante el análisis de las proteínas, principalmente ribosomales, a partir de las colonias de la muestra a través de la creación de un espectro de masa, que es característico para cada especie. Así nosotros podemos llegar a tener la identificación, por ejemplo, las bacterias, las arqueas, la eobacteria y lo que sería el origen de la vida. Dentro entonces de las bacterias podemos mencionar a la actinobacteria, que es la que se trabaja en el laboratorio en el cual pertenezco, por ejemplo, y de ahí podemos pasar, por ejemplo, a los dominios para saber dentro de las actinobacterias, entonces, cuál representa, por ejemplo, los cultivables de los no cultivables, que lo estamos viendo acá, y esto ha dado lugar a la edición de un manual de Berger, que es donde se las ha identificado a todas, por ejemplo, las actinobacterias por medio de estas metodologías. Y es así que tenemos el filum de la actinobacteria, que serían uno de los mayores dominios de las bacterias. Tienen 6 clases, 19 órdenes, 50 familias y 225 géneros. Y, por ejemplo, tienen características así macromoleculares, como por ejemplo el tipo de pared, si son acidófilos, o alcalinos, halófilos, etcétera. Y es así que, bueno, dentro de las actinobacterias tenemos los subgrupos, que serían las clases, y entonces tenemos, por ejemplo, los Streptomyces, que es específicamente con el que estamos trabajando. Esto es un ejemplo para que se den una idea de cómo uno puede llegar a subdividir a las especies. Bien. Entonces, esa era la clase de hoy, y bueno, yo les puse la clase, la presentación, ahí está en la que corresponde a la clase 7. No sé si tienen alguna duda, me dicen. Respecto a las metodologías, lo importante de acá es que puedan diferenciar la metodología. Eh, Así que para ver cómo uno va afinando la puntería sería, o sea, las metodologías moleculares son las que me van a llegar a diferenciar hasta cepas, por ejemplo. Y después las morfológicas podemos estar en especies. Eso es que tengan en claro más que nada. Perdón, o sea, la morfológica lleva a más finura que... No, o sea, Pues por si llega a nivel ahí, de especie, es lo más fino que puede llegar, digamos. claro, pero por ejemplo, tenemos cepa, y sería ya lo que la cepa es lo que se origina a partir de una única célula, por ejemplo. En el caso de bacterias estamos hablando. Esa es la cuestión. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Por mi parte, no. Esto resume el lunes, ¿verdad? ¿Perdón?
Esto se rinde el lunes, ¿así es? No, 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 esta es la última clase que me correspondía. Ahora ustedes tienen con Virginia, a ver, ya me fijo en el temario, a ver, creo que lo tengo por acá, impreso.